Hola, buenos días a todos. Ya vamos a dar comienzo a esto en unos segunditos más, así que si nos aguardan ya damos comienzo. Bueno, vamos a dar inicio. Como todos los meses estamos haciendo la presentación de la cartera. Este mes fue un mes bien, digamos, distinto porque de hecho nosotros hemos hecho un cambio intramés en la cartera recomendada, cosa que no solíamos hacer. Así que vamos a conversar un poco de eso, de algunas cosas que hemos sacado, algunos reportes. Vamos a comentar también la situación que está pasando en Perú. Digamos, nosotros tenemos una cobertura andina, así que les vamos a contar un poquito cuál es la situación allá. Y bueno, y en esta oportunidad no nos pudo acompañar Samuel, que es el economista, pero sí está todo el equipo de research acá conectado, así que al final también vamos a tener espacio para preguntas. Vamos a darle la palabra a Andrés, jefe del equipo, para que dé comienzo a la presentación. Muchas gracias, Caro, y buenos días a todos. Como es usual, este webinar va a estar estructurado en tres grandes secciones. Primero vamos a dar un breve view general sobre el mercado de renta variable local. En segundo lugar, discutiremos en más detalle algunos temas que nos parecen interesantes monitorear. Finalizaremos comentando nuestra cartera recomendada para el mes de junio. Ok, partiendo por el view general del mercado local, las últimas semanas han sido bastante difíciles para el mercado, dado que el resultado de la elección de constituyentes aumentó la incertidumbre política en el país y también la incertidumbre regulatoria en varios sectores. A lo anterior hay que sumar la propuesta del retiro de 100% de los fondos provisionales y también el impacto de las elecciones en Perú. Dado lo anterior, durante mayo el IPSA cayó un 4.4%, lo que estuvo por debajo de los otros mercados andinos y del resto de la región LATAM. Y este peor desempeño relativo se ha mantenido también durante la primera semana de este mes. De todas maneras, los primeros meses del año fueron bastante buenos para el mercado local. Mientras que este 2021 también ha sido un año bastante desafiante tanto para Colombia como Perú, por lo que Chile sigue siendo el mercado con el mejor performance en lo que va del año. Ahora, analizando un poco cuáles son las acciones que han explicado este desempeño, podemos observar en el gráfico que las acciones con mayor exposición a riesgos regulatorios como Agua Andina, YAM y algunas acciones del sector eléctrico han sido las que mostraron las mayores caídas. Por otro lado, también acciones con alta exposición a Perú como Ripley y Parque Arauco también se han visto bastante impactadas. Y bueno, luego de la caída del mercado, las valorizaciones ya se están viendo bastante baratas. El IPSA está transando a 13.9 veces PU, lo que implica un descuento de 22.5% versus historia. Ahora bien, si vemos el múltiplo bolsa libro, el mercado está transando cercano a 1.3 veces, lo que también es significativamente menor al promedio histórico. Acá la pregunta es si el de-rating que hemos observado en la bolsa es estructural y si estamos, por ende, frente a un nuevo normal para el IPSA en términos de valorizaciones. Si ese fuera el caso, de todas maneras sería difícil por el momento predecir a qué múltiplo transaría la bolsa de acá en adelante. Sin embargo, lo que sí es más fácil de comentar con mayor certeza es que el país está pasando por una crisis política e institucional importante y probablemente veremos un deterioro en cuentas fiscales en los próximos años, por lo que podría ser bastante razonable pensar que el premio que solía transar el mercado en el pasado ya no se justifica. Si vemos, por ejemplo, otros mercados LATAM, Brasil y Perú están transando a cerca de 11 veces, Colombia cerca de 10 veces después de las caídas que han tenido, por lo que podría quizás haber un mayor espacio de caída en un escenario de mayor deterioro tanto político como fiscal. Pensamos que los inversionistas se mantendrán probablemente con un sesgo negativo sobre el mercado local durante los próximos meses, mientras que la volatilidad debería seguir siendo protagonista.
Y como decía recién, la verdad es que no descartamos caídas adicionales de la bolsa, debido principalmente a que los extranjeros han seguido siendo compradores netos por el momento, y potenciales nuevas sorpresas negativas relacionadas al proceso constituyente podrían cambiar ese sentimiento hacia el mercado local. Por ahora, la verdad es que pensamos que será clave ir monitoreando algunas definiciones que vaya, por ejemplo, tomando la Asamblea Constituyente. Yo creo que la más importante en el corto plazo probablemente será si se mantiene o no el acuerdo sobre los 2/3. Y yo voy a comentar un poquito del tema de los flujos, ¿no? Como decía Andrés, la verdad es que en general los extranjeros están mirando un poco con cautela con la región, pero no han sido los mayores vendedores, en el fondo en este se los han sido más que nada los retails y los locales, y esto obedece al hecho de que de todas maneras hay cierta percepción de que Chile en el fondo va a mantener un poco el modelo de negocio, hay como un poquito más de calma ante las noticias respecto al tema de la Asamblea Constituyente, y nosotros creemos que este mes en particular va a ser bien decisivo, porque se va a definir el tema de los 2/3, que te genera un piso en ciertas propuestas. Pero más allá de eso, digamos, creemos que inversión pasiva, por ejemplo, inversionistas, digamos, de emerging market, la verdad que con todo lo que está pasando en la región, sí estamos viendo, digamos, muchísimo menor apetito, y lo que queda son los inversionistas más activos, la TAM, en donde, claro, digamos, dentro de elegir efectivamente Chile, pensando un poco lo que está pasando en Perú y demás, puede seguir siendo, digamos, una apuesta interesante, especialmente ven papeles que han sido accionistas, franquicias buenas, en el fondo compañías que tienen buena generación de flujo, pero el gran competidor para ese tipo de inversionista extranjero es básicamente Brasil. O sea, hoy Brasil estamos viendo un sentimiento más positivo, las valorizaciones, como decía Andrés, están en 11 veces, ha tenido, digamos, un desempeño relativo mejor en las últimas semanas, antes estaba transando más cerca de 10,5 veces precio-utilidad, entonces sí se ven valorizaciones muy descontadas, y por otro lado el tema del ascenso de Lula, digamos, todavía no es una elección inminente, es el otro año, entonces hay tiempo para decantar un poco esa información. Entonces creemos que hoy por hoy para el inversionista extranjero la gran, digamos, amenaza en el fondo es Brasil. Y cuando uno ve los locales en particular, la realidad es que el retail es el que ha estado más agresivo a la hora de la venta, los institucionales han estado un poquito más cautos, pero obviamente respondiendo también a salida de flujos, digamos, de sus propios fondos, pero sí con mayor cautela para de alguna manera ser un poquito más estratégico y tratar de jugar ciertas acciones en bandas, entrar en cierto precio y salir a cierto precio, más que desinvertir, digamos, de manera más agresiva. En general lo que hemos visto en términos del movimiento de las acciones es que cuando surgen de vuelta este tema de los retiros previsionales, la verdad que las acciones donde tienen la ponderación más alta de las FP son las más golpeadas, y eso obedece un poco a digamos, esta perspectiva de que ante un retiro obviamente van a salir, digamos, las posiciones en la bolsa, pero de vuelta, nosotros queremos poner un poquito de cautela porque, digamos, en el fondo no queremos que esta propuesta avance. Ahí vamos a comentar un poquito más el impacto que podría generar el mercado, pero en ese sentido sí queríamos como mandar una señal un poquito más de cautela de que efectivamente los candidatos presidenciales hoy se han manifestado en contra de esta propuesta. Sí, justo, bueno, iba a pasar a ese tema ahora, sobre esta propuesta del 100% que propuso la diputada Pamela Giles. La verdad es que, bueno, como comentaba Caro, por ahora no ha habido respaldo de los candidatos, tampoco de la oposición. Y si bien el diputado Alessandri, que es de la UDI, fue el que puso el tema sobre la mesa en primera instancia, el oficialismo en su conjunto tampoco ha mostrado mayor apoyo a la propuesta. Ahora bien, la verdad es que de manera preliminar esto parece muy difícil de ser aprobado, y por varios motivos. Primero, la verdad es que hay mucha plata en los fondos previsionales. En la tabla podemos ver que las FP administran un total de 212 billones de dólares, lo que representa cerca de un 75% del PIB de todo Chile. Además, una parte no menor de los fondos son invertidos en activos no líquidos, lo que claramente también dificulta cualquier tipo de rescate masivo y rápido. Por otro lado, el tiempo que podría tomar liquidar esa cantidad de plata es
es altísimo y también difícil de calcular. Y lo anterior sin considerar que parece difícil encontrar un comprador que pueda absorber todos sus activos, sobre todo considerando que el player más importante del mercado, que son justamente la AFP probablemente tal, estarían saliendo del mercado. Además, en un escenario en donde las AFPs están forzadas a liquidar todos sus activos, no hay incentivos para ser el primer comprador, porque siempre puedes esperar un menor precio. Entonces, un poco raya para la suma, es difícil pensar en una forma realista de poder retirar estos fondos sin reventar el sistema. Podemos quizás hacer un símil con el sistema bancario, dado que si todo el mundo va de manera simultánea a retirar su plata, el sistema colapsaría, dado que los bancos no serían capaces de cumplir con todos al mismo tiempo. Y de alguna manera este caso parece ser algo similar, y de alguna manera un poco impracticable. Es mucha plata lo que está metida en estos fondos. Habiendo dicho lo anterior, creo que parece poco probable que esto pueda llegar a aprobarse. De todas maneras, va a ser fundamental, obviamente, hacer un seguimiento de cerca a cómo se va desarrollando la discusión política. Sí, digamos, para que se den una idea, estos 15.5 billions en equities locales, que es 7,3% de la cartera, que obviamente no es el grueso que tienen, representa cerca de 63 días de trading, digamos, si vemos el volumen transado los últimos días, ¿no? O sea, 2 meses tardarían las AFPs en liquidar todo, pero como dice Andrés, es difícil pensar de que al final, aunque las AFPs quieran utilizar el 100% del free flow de la bolsa diaria, haya un comprador que pueda absorber esto, porque claramente sabiendo que hay un paquete adicional y que van a seguir saliendo a vender, nadie va a querer tomar esa partida. Ahora, yo creo que el tema a nivel político, digamos, obviamente el tema de los futuros retiros previsionales no es que está fuera de la, digamos, de la mesa. Yo creo que todavía vamos a ir con bastante ruido respecto a eso y va a depender mucho de cómo evoluciona el tema de apertura y de la, digamos, y de la normalización de la economía, de la actividad económica. Ahora, creo que esto sí está generando cierta distorsión en el fondo porque sabemos que más allá del tema de la apertura, el exceso de liquidez de las familias hace que mucha gente hoy por hoy no quiera salir en el fondo de la calle porque está teniendo todavía ese baraje. Entonces, la recuperación en términos de empleo probablemente vaya a tardar más porque al final es como el cuento del huevo y la gallina, ¿no? En el fondo necesitamos que la gente se quede sin plata para poder salir a trabajar y además que la situación sanitaria se normalice. Entonces, creemos que esto va a venir recién, digamos, más cercano al cuarto trimestre y todavía va a quedar bastante plata disponible en el mercado durante el segundo y el tercer trimestre, y vamos a hacer trimestres con, digamos, un mayor nivel de restricción de lo que pensábamos anteriormente, dado cómo ha evolucionado el nivel de casos y la ocupación en las camas UCI. Entonces, por ese lado, eso incentiva un poco a que al final del día siga habiendo estas discusiones del cuarto retiro, pero esta propuesta del 100 retiro de ahorros previsionales, nosotros no lo vemos como posible. Y creemos que este sell-off que se produjo, digamos, la semana pasada, jueves o viernes, puede generar oportunidades de entrada para ciertas acciones, dado que no vemos que esto llegue a pasar. Sí, ahí un poco ya complementar a eso que comentabas, Caro, de que son 2 meses de trading. Si asumimos un monto de 200 millones diarios, que obviamente también eso se da porque hay muchas AFPs comprando entre ellas o comprando y vendiendo entre ellas. Obviamente, si están todos vendiendo, sería más difícil llegar a esos montos y el plazo sería mucho más largo. O sea, en verdad es bastante difícil de estimar, pero sí un tiempo altísimo, un tiempo como muy largo para poder invertir todo. Bueno, pasando también a otro tema, el tema de Perú. Esta semana estamos todos muy atentos a cómo se están llevando a cabo las elecciones. La verdad es que los resultados preliminares que habían ayer impactaron no solo al índice peruano, sino que también a acciones locales con operaciones en ese país, lo que mostramos en la tabla. Y la verdad acá podemos un poco dividir las acciones locales en 3 grupos. El primero, que está arriba, en donde incluimos aquellas acciones con la mayor exposición en términos de EBITDA, las cuales son Ripley, Parque Arauco, Besalco, Entel y Falabella. Dado lo anterior, tampoco nos llama tanto la atención que dentro de las acciones con exposición a Perú, estas hayan sido las que más hayan caído ayer.
como pueden ver en la última columna de la derecha. Por otro lado, dentro del grupo con una exposición media, tenemos a Enel Américas, Cencosud, Mallplaza, Habitat y Colbún. Y finalmente, dentro de las acciones con menor exposición, que también tienen operación allá, estarían las forestales, SMU y Cencochop. Más adelante vamos a entrar en más detalle sobre alguna de estas acciones. Sí, antes que, digamos, de pasar un poco al tema de las acciones, a mí me gustaría un poco darles la visión que tenemos desde Credit Corp del tema de las elecciones, si efectivamente está todo perdido el tema de Castillo, ¿no? Y cuál podría llegar a ser como el impacto en términos fundamentales de algunas de estas acciones, ¿no? Para ver cuánto de esto es un poco, digamos, un sell-off un poco más reactivo y otro que es más estructural o fundamental, que tiene algo de peso, ¿no? Entonces, primero por el lado de las elecciones, la verdad es que nosotros hasta ayer, digamos, tuvimos un call con la gente de Perú a las 4 de la tarde, en donde ya estaban contabilizados cerca del 95% de los votos, y los que quedaban eran, digamos, el tema de los votos rurales. Nosotros pensábamos, estimábamos que iba a haber una diferencia a favor de Castillo de 70.000 votos adicionales, y con lo cual iba a terminar ganando la elección, pensando un poco, haciendo assumptions respecto a lo que quedaba a contabilizar y cuánto de ese porcentaje iba a ir a Keiko y cuánto iba a ir a Castillo, pensando un poco región por región, cómo habían salido las elecciones, digamos, preliminares. A la mañana de hoy ya tenían más de 98% de los votos de Perú en el fondo contabilizado, faltaban los extranjeros, el extranjero estaba cerca de un 37%, y la realidad es que fue mejor de nuestras estimaciones preliminares, estaban a 90.000 votos de distancia en el fondo, pero lo que faltaba contabilizar eran cerca de 200.000 votos, en el fondo en la parte rural, mientras que lo que faltaba contabilizar por los extranjeros era cerca de 390.000. Entonces, si uno asumía un 70% en el fondo de los extranjeros que iban a ir a Keiko, ahí la diferencia en los números nos daba 10.000 a favor, digamos, de Castillo. Quiere decir digamos, que el gap en el fondo se achicó, a pesar de que ahora la contabilización ves 90.000 votos, si uno asume sobre lo que falta, y especialmente los extranjeros, esa diferencia se achica. Y donde va a estar la clave, y creo que va a ser decisivo, es entender qué va a pasar con estos votos que fueron, digamos, declarados nulos en el fondo, para entender un poco cómo es el procedimiento en Perú. En Perú, una vez que llegan y se cuentan los votos en la mesa, se generan actas. Los votos se destruyen una vez que se contabilizan, pero se genera un acta en donde se explica el motivo, en el fondo, de los nulos y demás. Y una de las cosas que está diciendo el partido de Keiko es que muchas de las actas digamos, se descartaron en el fondo por irregularidades, porque falta una firma, porque no estaba clara el acta, y la realidad es que ellos van a pedir revisar. Esos son cerca de 300.000 votos en el fondo. Eso va a demorar entre 15 días, 10 a 15 días, que se defina efectivamente la contabilización de esos votos, y dado la estrechez que vemos entre ambos candidatos, eso todavía podría marcar la diferencia. Como les decimos, es todavía súper incierto, igual la probabilidad más alta está a favor de Castillo, porque sin tomar esa revisión de las actas, uno debiera esperar que Castillo tenga una diferencia positiva respecto a Keiko, pero la realidad es que esto es una historia que se escribe hora y minuto a minuto, en función de cómo va saliendo la información. El mercado claramente en Perú descartó digamos, que Castillo en el fondo va a asumir la presidencia, también porque, digamos, recordemos que el mercado en Perú en particular había tenido un muy buen desempeño la última semana, apostando que Keiko iba a tener mayores chances, y la elección fue un poco peor de lo que se esperaba en las encuestas. En el fondo, nosotros creíamos que igual iba a estar súper difícil, y el escenario se va a mantener así probablemente en los próximos 10 días, hasta que no se defina este tema de la verificación de las actas. Entonces, probablemente en estas acciones en Chile que tengan exposición a Perú, vamos a estar un poquito en la misma tónica, ¿no? Con mayor volatilidad. Ahora, si uno va puntualmente a los sectores, la realidad es que la mayor parte de los sectores que están expuestos en el caso de Perú es más relacionado al consumo, digamos, malls en el fondo. Te diría que Entel es la única compañía donde yo veo, en el caso de Pedro Castillo, algo un poquito más fundamental. Digamos, recordemos que el año pasado, cuando fue la pandemia, se había generado una situación de emergencia que había obligado a Entel a no poder cortar el servicio ante no pago.
¿no? Y eso sí genera una pérdida, digamos, relativamente significativa para la compañía, y ese tipo de políticas obviamente no son beneficiosas, y además en el caso de Entel tiene el tema de 5G, ¿no? Digamos, la licitación de 5G, que todavía no se sabe en términos de los tiempos, porque obviamente la pandemia ha postergado bastante esta licitación, pero te diría que lo que es consumo, hay que recordar que en junio, digamos, empezaron a hacer las solicitudes para el tercer retiro de ahorro previsionales. Nosotros lo trajimos a colación en otros webinars, pero es cerca de 12 billions, un 6% del PIB. Y si uno ve el impacto que tuvo en ventas en el tercer y el cuarto trimestre, digamos, los retiros previsionales en Chile, esto claramente va a apuntalar los resultados de las compañías en Perú en el tercer y cuarto trimestre. Hay un tema de FX que obviamente va a impactar, o sea, a pesar de que vos tengas buenos números a nivel operacional, a nivel local, la depreciación de la moneda fue brutal. El día de ayer casi alcanzó los 4 pesos o soles por dólar. Antes de todo ese tema de convulsión estábamos hablando entre 3.70, en el fondo 3.80, y fue muy fuerte la depreciación que tuvo desde la primera vuelta presidencial, en donde Castillo se posicionó como candidato. Entonces eso sí va a impactar un poquito los resultados de las compañías, y claramente va a hacer que de pronto los números en moneda local no se vean tan atractivos, pero desde el punto de vista operacional te diría que lo que es retail debiera estar, digamos, también performeando muy bien. En lo que es los malls, pensando un poquito en el Parque Arauco, me preocupa algo el tema de la ralentización de la vacunación en Perú. En Perú cerca del 4% de la población está vacunado con 2 dosis. En general se ha mantenido un nivel de apertura, te diría, mayor que en el caso de Chile, porque obviamente hay un impacto muy fuerte a nivel tensión social, hay un impacto más fuerte que en Chile por el lado de informalidad del empleo, la actividad, ¿no? Digamos, el 70% es informal, especialmente en el sector retail, entonces eso fuerza un poquito al gobierno a tener medidas restrictivas más leves que en Chile, pero el tema del COVID está súper fuerte. Entonces, eso podría generar que al final los malls hoy tienen un nivel de apertura del 60%, pensando digamos, el peor momento de la crisis era cerca de un 20% de los esenciales. Creemos que eso puede ser que este año sea una tónica más difícil, pero no por temas regulatorios o porque el consumo ande mal, simplemente mayores restricciones por el tema de COVID. Como les decía, ese es un poquito el view. Obviamente hay acciones que han caído, por ejemplo CMPC, que no nos hace mucho sentido, la exposición es mínima, y creemos que, digamos, se relaciona un poquito más al tema de flujos, más que de fundamentales o de exposición a Perú realmente. Perfecto. Bueno, un poco pasando finalmente a nuestra estrategia local. La verdad es que luego de la fuerte caída del mercado durante las últimas semanas, muchas compañías están transando bajo una vez bolsa libro, mientras que los actuales niveles de liquidez por los retiros van a impulsar el consumo, lo que va a seguir impulsando también los resultados de los sectores cíclicos. Y habiendo dicho eso, la verdad es que ya hay inversionistas preguntándose si efectivamente el mercado ya tocó fondo y es nuevamente tiempo de comprar. Y el problema que vemos acá es que las elecciones de mitad de mayo, como comentaba antes, aumentaron la incertidumbre tanto a nivel político como a nivel fiscal, mientras que hay también muchas preocupaciones sobre potenciales cambios regulatorios en varios sectores. Y muy probablemente el proceso constituyente también va a ser largo. Lo anterior también explica lo alta que ha sido la volatilidad del mercado la última semana, cosa que también no esperamos que cambie, la verdad es que en los próximos meses. Y por lo tanto, en este escenario pensamos que es razonable reducir beta, disminuir la exposición a sectores regulados y ser selectivos. Y habiendo dicho lo anterior, la verdad es que nosotros, posterior a las elecciones, publicamos un shopping list que estoy mostrando acá, en donde identificamos 3 grupos de acciones. El primero son acciones que son las acciones que más nos gustan en este escenario, y que son básicamente compañías que están altamente descontadas y cuyas operaciones no se ven mayormente afectadas por el proceso constituyente, ya sea porque por la naturaleza de su negocio o porque sus resultados están más expuestos a operaciones extranjeras. De acá, como pueden ver, estamos considerando acciones como SMU, Cencosud, los malls,
CAP, Sonda, SAM, Andina y Conchitoro. El segundo grupo son acciones que, si bien nos pueden gustar, son sí de riesgo moderado, dado que están expuestas a cierto ruido regulatorio, y además también pueden ser de alto beta. Habiendo dicho lo anterior, estamos más bien neutrales en este segundo grupo, en donde estamos incluyendo los bancos, a Entel, a Falabella y a las forestales. Y finalmente el tercer grupo incorpora acciones que están expuestas a un alto riesgo regulatorio, y por ende, a pesar de que puedan estar altamente descontadas, las estamos subponderando más que nada. Y acá incluimos a Agua Andina, YAM, las eléctricas, Azoty y AILC. Eso sería brevemente el view general del mercado accionario local, y ahora sí queremos indagar en algunos temas que pensamos son Antes de pasar, quería aclarar una cosa, digamos, ¿por qué habíamos puesto en el fondo a los bancos, a Falabella, Entel, a CMPC, Copec en la parte de Moderate Risk, ¿no? Hay un tema también del tema regulatorio en el caso de la celulosa, de los bosques y demás, pero también hay un tema de exposición a nivel flujos en el fondo de las AFPs, como mencionábamos. Yo creo que eso, digamos, acciones con alta exposición a AFP probablemente tengan digamos, una exposición mayor, digamos, también acciones que tengan un alto beta debieran tener un poquito más de volatilidad en términos de los flujos, ¿no? Digamos, al final lo que quiero, digamos, comentar es que no solamente cuando uno habla de ponerse defensivo no está considerando la historia fundamental o los flujos de la compañía, sino la exposición de los actores más importantes del mercado, porque eso hoy por hoy está marcando la diferencia, especialmente en el caso de celulosa, en donde el riesgo, digamos, del tema de la expropiación forestal, hubo algún rumor, pero la verdad que lo vemos muy alejado, y las acciones han andado bastante mal, especialmente CMPC. Sí, el tema beta es muy, muy importante. Y bueno, como decía, para pasar ahora a temas que queremos discutir más en profundidad, partiendo un poco con el update que hicimos de Agua Andina recientemente. Así que ahí dejo la palabra a Andrew. Y la verdad que ahí comentar un poquito el tema hicimos un webinar en el fondo por el tema de los resultados, y el día del webinar la acción subió cerca del 7%, ¿no? O sea, efectivamente hubo récord de gente conectada, hubo mucho interés. Entonces yo creo que es una acción en particular que estamos viendo un nivel de volatilidad muy fuerte. Muchas gracias, Carolina, André, y buenos días a todos. Sí, efectivamente tuvimos, como dice Carolina, el webinar de resultado el martes de la semana pasada. Eso en una coyuntura en que claramente la acción ha estado bien, ha sido bien castigada, digamos, después del resultado del 16 de mayo. Después del webinar hicimos una actualización un poco incorporando también lo que decía la empresa en el webinar. En el fondo encontramos que ya hoy día la acción está incorporando un escenario de largo plazo bastante pesimista. Y un poco lo que logró hacer la empresa, que tenía incluso su director de asunto jurídico en el webinar del martes pasado, era explicar un poco cómo está viendo la coyuntura. Pusieron, yo creo, un poco paño frío a alguno del escenario, quizá un poco más, incluso más pesimista que hay con respecto a nacionalización, que dijeron que efectivamente ven eso muy poco probable. Con respecto a los derechos de agua, comentaron que creen que van a probablemente en la Constitución una definición del uso de agua como un recurso público hacia el futuro, y eso sí podría pero cambiar un poco la figura legal de cómo se define los derechos de agua, pero en el fondo para el patrimonio de agua andina, según ellos, no necesariamente va a tener un impacto. Entonces yo creo que eso ayudó bastante. Vimos ahí el martes y el miércoles un buen desempeño de la acción.
Pero para nosotros seguimos con duda respecto a si vamos a ver una continuación de un buen desempeño de la acción en la próxima semana, meses. Efectivamente, creemos nosotros que vamos a tener mucho ruido en adelante con todo el tema del debate constitucional, que va a impulsar finalmente mucha volatilidad en la acción. Incluso podríamos encontrar en la próxima semana, meses, como digo, incluso mejores puntos de entrada en la acción. Además, para nosotros, históricamente, uno de los grandes drivers del tesis de inversión de largo plazo positivo eran las inversiones que tiene que hacer la empresa para justamente mejorar la calidad de servicio, mejorar la seguridad frente al cambio climático, frente a los eventos de turbiedad que pasan a veces en el río Maipo. Ahora con este nuevo nivel de incertidumbre, la verdad estamos muy dudosos si la empresa va a seguir al mismo ritmo esta inversión. Creemos que podríamos ver una ralentización de esta inversión y eso sí es algo posiblemente negativo para la empresa, porque finalmente la inversión en esta empresa son las que finalmente impulsan el crecimiento de Evitar en el mediano o largo plazo. También por el lado de las estimaciones, la verdad estamos viendo que el consenso está demasiado alto. Nosotros tenemos estimación de EBITDA para este año 23%, perdón, 17% por debajo del consenso. El consenso efectivamente está viendo un crecimiento de 23% en el EBITDA en 2021 versus 2020. Sí creemos que hay una recuperación en el EBITDA este año, pero creemos que eso va a ser igual limitado por el seguimiento de todo el tema de la pandemia, el efecto que está teniendo en la demanda. Y además hay que recordar que ahora la industria se ha comprometido a no cortar el servicio hasta 2020. Entonces vemos un efecto continuo en términos del impacto en el incobrable que eso podría implicar para la empresa. Y por último, en términos de las valorizaciones, yo creo que es muy importante mirar un poco a qué nivel está transando Agua Andina después de como mediado de 2019, especialmente desde octubre de 2019, ha transado un poco en niveles de aproximadamente 8 veces EBITDA. Históricamente, por supuesto, transó un nivel mucho más alto, por encima de 10 veces, pero después de cuando empezó todo este duro con respecto al futuro marco regulatorio, legal, etcétera, para la empresa, ha estado transando 8 veces. Y hoy en día, con nuestras estimaciones, ya está transando cercano a este nivel. Un poco mostramos aquí a la derecha arriba el múltiplo actual versus el promedio desde octubre de 2019. Entonces, en este contexto, dado ahora que tenemos aún más incertidumbre con el resultado del 16 de mayo, nos cuesta mucho creer que debería transar en niveles muy superiores a 8,59 veces en el corto plazo. Entonces, preferimos por ahora mantener una postura mucho más cauto y por ende una recomendación de mantener por ahora. Eso un poco por mi lado. Perfecto. Bueno, podemos pasar ahora al tema de real estate. Bueno, por el lado de real estate, un poco pensar que este es un sector que efectivamente desde el tema de la elección constituyente les han pegado fuerte. O sea, ya venía bastante golpeado, ha tenido como distintos, digamos, ups and downs porque ha tenido mucha volatilidad, pero realmente creemos que a estos niveles se ve una oportunidad mucho más clara que hace unos meses atrás. Hoy por hoy están transando, digamos, Parque Arauco es el que está más descontado, está transando por encima de 8% cap rate, y en el caso de Mallplaza en Coyoc está transando cercano a 7,5, 7,6% cap rate. Lo que quiere decir es que el nivel ahora, digamos, se ve más descontado, y aún más si uno se ve en términos bueno,
ahora la gente dejó de mirar los malls como si fuesen bonos, pero igual a pesar de la subida de las tasas, en el fondo el spread versus el yield de los bonos soberanos es súper atractivo. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Si vamos un poquito a la otra página, un poco cuál es la dificultad que vemos en términos, digamos, de real estate para poder definir cuál es nuestra preferida. Y ahí hay como un tema más de fundamentales y también se suma el tema de flujos que vamos a ver más adelante. Si uno ve el ejercicio que uno tendría que hacer, la verdad es que me parece que mirando un poco las perspectivas de crecimiento que podría llegar a tener por el hecho de que está menos apalancada también, Cenco Shop es la que nos parece que está bien descontada, si uno ve el modelo, porque le estamos poniendo obviamente más crecimiento, en el fondo lo que implica en términos de caída de la UEF por metro cuadrado versus el 2019, como que cae un 30% y eso no se recupera y crece en función de inflación, lo cual nos parece que es súper atractivo. El segundo puesto, digamos, lo define Parque Arauco, o sea, Parque Arauco efectivamente hay un tema de que en el modelo le estamos poniendo menos crecimiento, ¿no? Que en el caso de Cenco Shop, y la realidad es que es una estructura mucho más apalancada, pero si uno ve los niveles de activos que tiene, la verdad que tanto Cenco Shop como Parque Arauco tiene activos muy buenos que representan, en el caso de Cenco Shop tenés Costanera Center y el Alto Las Condes, que son cerca del 40%, y esos activos, si bien se ve una caída muy fuerte ahora por el tema de las restricciones, son activos que sabés que va a tener una recuperación buena en tráfico porque tienen este tema digamos, de mayor espacio para poder tener una propuesta a nivel, digamos, entretenimiento, que genera mayor flujo, y son malls que se adaptan bastante a lo que es la era digital. Si uno va en el caso de Parque Arauco, también tenés al Kennedy, que es cerca de un 25%, Maipú. Entonces yo te diría que en términos relativos tengo una preferencia un poquito más importante por Cenco Shop que Parque Arauco por el nivel de apalancamiento, y Mall Plaza, digamos, es la que está menos descontada de las tres, de todas maneras es atractiva, pero me parece que, digamos, tengo una preferencia mayor por las otras dos. Ahora, ¿qué pasa cuando lo combinamos y vamos a la otra hoja con el tema de flujo? Y era un poco lo que mencionaba el tema de, bueno, acá lo que quería comentar, si no pasemos a la otra hoja y después vuelvo acá. Es el tema de la exposición que tienen a los distintos AFPs y fondos mutuos. La verdad es que nosotros en la cartera en particular pusimos a Parque Arauco y no a Cenco Shop por la alta exposición que tienen en general las AFPs en el caso de Cenco Shop, que hace que, digamos, en la eventualidad de que haya un tercer o cuarto retiro, en general a Cenco Shop le tienden a pegar un poquito más que a Parque Arauco. Claro, no ponderamos el riesgo en términos la verdad que estábamos un poquito menos negativos con las elecciones, en el fondo las últimas encuestas pondrán un poquito más a Keiko, entonces decidimos un poco dejarla en la cartera este mes, pensando que igual estaba muy descontada y iba a caer poco, ayer cayó un 4% adicional, pero desde el punto de vista de flujos, Parque Arauco es la que está menos complicada por ese tema de exposición a AFP, pero tiene una exposición muy fuerte a Perú, que es lo que explica la caída, mientras que en el caso de Mall Plaza y Cenco Shop es bastante más marginal. Entonces, la realidad es que si nosotros tuviésemos que ponderar todo, estamos un poquito entre Cenco Shop y Parque Arauco. Lo que nos dificulta en el caso de Cenco Shop es el tema de la exposición a AFP, y en el caso de Parque Arauco es más la exposición a Perú, ¿no? A estos niveles, digamos, creo que Parque Arauco está de verdad muy, muy descontada. La otra cosa que queríamos mencionar es cómo han reaccionado los malls frente a una recuperación en las aperturas. Si vamos a la slide anterior, la realidad es que efectivamente, si se ve en el gráfico, el segundo trimestre fue el peor en términos de resultados, en el fondo, y el cuarto trimestre fue el mejor en términos de resultados por mayor nivel de apertura. Entonces sí creemos que hay una correlación en el fondo entre el precio de la acción y los niveles de apertura, y por lo tanto ahora estamos pasando por unos meses que van a ser bastante golpeados, que explican la caída, digamos, que han tenido los malls, pero creemos que el tercer trimestre, ya cuando el proceso de vacunación avance de manera más agresiva, sí va a haber una apertura más rápida, y eso debiera apuntalar este sector. O sea, yo creo que es un sector que es interesante, que obviamente le han golpeado bastante por este tema digamos, del tema político, tanto en Perú como en Chile, pero que los fundamentales en el fondo siguen siendo súper sólidos, especialmente a estos niveles. Aún si uno asume que la renta por metro cuadrado debiera caer, no va a caer un 25 o un 30% como lo que está implícito en los precios actuales de las acciones. Perfecto. Pasamos a las medidas. Sí, bueno, gracias Andrés.
Bueno, vamos a hablar un poco de las bebidas, que la verdad es que es un sector en el que estamos bastante positivos. Estamos manteniendo a Andina y Conchitoro luego de la última actualización que hicimos a mediados de mayo. Y principalmente por dos razones. O sea, en primer lugar, por su bajo ruido político, o sea, riesgo de ser regulado, y en el otro porque vemos valorizaciones altamente descontadas. En relación al primer punto, es algo que la verdad es que el mercado se ha dado cuenta. Si miramos el gráfico en la parte de arriba, en la parte izquierda, podemos apreciar cómo es que el sector en general ha tenido un performance por sobre el índice, mientras que otros sectores con más riesgo regulatorio, como puede ser la minería en Chile para el caso de Soquimich, o las pensiones y los utilities para el caso de ILC o Aguas, han estado teniendo un performance por debajo del índice. En línea con lo anterior, estamos prefiriendo nombres con una menor exposición a Chile en el relativo. O sea, podemos ver claramente acá como Andina y sobre todo Conchitoro tienen una exposición bastante menor a lo que es, el mercado local, lo que evidentemente puede reducir ciertos ruidos por parte de los inversionistas. Bueno, además de lo coyuntural, en el fondo estamos viendo un sector que está altamente descontado, y no particularmente desde ahora, sino que un poco desde el estallido social, que el sector viene mostrando hartos descuentos implícitos en los precios. Evidentemente hay historias más descontadas que otras, que ahí es un poco nuestra preferencia relativa en el sector por sobre Andina y Conchitoro. Creemos que son nombres altamente descontados y que ofrecen oportunidades, buenas oportunidades de entrada, sobre todo por sobre lo que puede ser un CCU. En línea con lo anterior, creemos que puede ser un potencial ruido o un potencial riesgo para el sector, dado que puede ser razonable pensar que el peso chileno puede sufrir una fuerte depreciación. Por lo tanto, también estamos optando por una posición más defensiva desde ese punto de vista, teniendo nombres como Andina y Conchitoro, que son los que menos exposición a costos dolarizados tienen, lo que evidentemente traería un menor impacto en los márgenes. Y por último, es interesante comentar que en general este sector es un sector en el cual las AFP están bastante cortos, por lo tanto no vemos ausencia de comprador marginal en ninguno de los nombres del sector. O sea, independiente que pueden haber más de uno por sobre otro, creemos que una entrada de 60 bips o 120 bips sigue siendo un monto bastante considerable e importante. Perfecto. Y bueno, finalmente, pasando a la cartera recomendada, como comentó Carol al inicio del webinar, recordarles que de manera extraordinaria realizamos un rebalanceo de nuestra cartera después de las elecciones, con la intención de reducir beta y también disminuir nuestra exposición a los sectores regulados y también a la small cap. En esa oportunidad reemplazamos Falabella, Santander, Copec, Generi y SK por acciones que estaban más descontadas y también con una menor exposición al escenario político y económico local, las cuales fueron Sonda, Andina, Parque Arauco, CAP y Conchitoro. Un poco considerando que aquel rebalanceo fue tan reciente, la verdad es que la cartera que publicamos la semana pasada, que es la cartera para junio, y que es la que está en pantalla, no sufrió cambio en relación a ese rebalanceo. Como pueden ver en la tabla de abajo, durante mayo, y considerando ambos periodos, con eso me refiero pre y post rebalanceo, ambas carteras tuvieron un rendimiento superior al índice local. La de 5 cayó un 2%, y la de 10 cayó un 3%, mientras que el IPSA cayó un 5.5% más o menos, en el periodo posterior al rebalanceo. Se puede ver acá. La IM5 y la IM10 también rentaron cerca de un 9 y 7% respectivamente, comparado con un rendimiento del IPSA que estuvo cerca del 6%. Y lo anterior implica entonces que ambas carteras rentaron en promedio como 200 bips por encima del índice. La nula exposición que tuvimos a utilities posterior al rebalanceo y la baja que teníamos ya antes del rebalanceo ciertamente impactó positivamente al desempeño relativo del último mes. Además, han habido acciones que no teníamos en la cartera, que también fue bastante mal, donde destacamos principalmente a Soki, a CCU y Itaú Corbanca.
Por otro lado, y poco se puede ver acá en el gráfico a la derecha abajo, las acciones que más contribuyeron a la rentabilidad de la cartera fueron Cencosud, Andina y BCI. Mirando lo que va del año, también ambas carteras han rentado por sobre el IPSA. Así que bueno, a menos que tú, Carlos, quieras complementar algo, eso sería todo lo que tenemos preparado por nuestro lado. No, sí, digamos, comentarle que al final del día, digamos, nos pasa que hay acciones que sabemos que tienen mucho ruido, pero bueno, en el fondo, también Entel en particular, Parque Arauco, que le han pegado mucho por el tema de Perú, y también un poco poner paños fríos a cuánto efectivamente eso se va a traducir en cash flow negativos para la compañía. Yo creo que hay mucho, digamos, en particular en este mes, de un poco de este sell-off, en el fondo, sin mucha discriminación, ¿no?, entre papeles y otros, y eso genera oportunidades. Digamos, hemos hablado mucho del tema del caso de Cencosud, de pronto no hemos puesto acá el tema de la ponderación que tienen las FP, pero obviamente Cencosud también está bastante más sobre que Falabella, y la verdad que la acción, digamos, en el último tiempo, en el fondo, ha caído también, con el tema de Perú, por ejemplo, el día de ayer, teniendo una exposición muy baja. Entonces creo que hay que estar atento, porque esta volatilidad en términos de bolsa, digamos, abre oportunidades, y creo que está más interesante, más que digamos, long only o buy and hold. Creo que está muy interesante para hacer trades cortos en ciertas compañías, de entrar a un nivel y salir al otro, porque vamos a tener varias ventanas en donde vamos a ver ese tipo de juego, ¿no? Sí, y hay un poco también destacar que bueno, son parte de la cartera, pero destacar, por ejemplo, que ayer CMPC cayó mucho, obviamente, por esa exposición que probablemente que tiene, o quizá parte por la exposición que tiene a Perú, pero como vimos, es muy baja la exposición. Probablemente también la caída se debe a términos de flujo, una acción que que tiene harto beta, y también ahí salió una apuesta interesante. Andina también ha caído mucho en los últimos días, también la vemos una apuesta interesante. Así que más allá de la cartera, que obviamente es un producto que nosotros tenemos con un plazo que vamos revisando todos los meses, sí, entre medio se van dando estas oportunidades que son interesantes de ir viendo. Y en el caso de Entel también, solamente quería comentar ahí que es difícil un poco entender la caída tan fuerte que tuvo ayer, posterior a la elección en Perú, porque la verdad es que, si bien es una compañía que tiene una exposición muy fuerte a ese punto, a ese país, el mercado ya a estos niveles hace mucho rato que está preciando en cero la operación en Perú. Entonces, ahí también probablemente se abre otra oportunidad. Hay otros riesgos que tiene Conchito, que Entel mismo, como puede ser un CAPEX mayor a lo que el mercado esperaba anteriormente, pero creo que en particular la caída que se dio ayer posterior a la elección sí puede abrir una oportunidad interesante, porque de nuevo, ya el mercado hace mucho rato que estaba apreciando esa operación en cero, por lo que creo que ayer probablemente hubo una sobrereacción desde ese punto de vista. Sí, y también comentar que el tema de utilities, por ejemplo, lo que hemos visto es que después de las elecciones de constituyentes, en general todo lo que olía a regulado, en el fondo hubo un sell-off muy fuerte y la gente, digamos, salió a vender el sector. Pero ahora la realidad es que están tratando de cerrar esos cortos, en el fondo. Yo creo que hay muchas, porque efectivamente, si uno mismo en el agua, que nosotros estamos más cautos, en la cartera preferimos no ponerlos, porque es una cartera en donde nosotros no vamos a poder salir, digamos, intramés, ¿no? Entonces, como decía, vamos a tener mucha volatilidad, pero lo que quiero decir es que hay una percepción del mercado donde vuelven a ver esos papeles a estos niveles, y hay acciones que rebotan un 7, 6%, lo hemos visto en Colbún también. Entonces, ese juego de trade cortos también se puede seguir dando aún en sectores que tienen mayor riesgo. Así que bueno, por ahora no tenemos preguntas. No sé Sí, si... les recordamos que pueden hacerlas a través del chat o a través de la parte de preguntas y respuestas, y acá estamos todos conectados. No hemos hablado de bancos, pero está Sebastián Gallego, que es nuestro analista, digamos, basado en Colombia, así que si quieren preguntar, estamos acá más que dispuestos, tenemos todavía unos minutitos. Sí, tenemos un poco. No ha llegado nada todavía. ¿Hemos sido demasiado claros o no sé? Bueno, es bueno pensar eso, claro. Sí. Es bueno pensar eso. Mejor eso que de que no hay mucho interés, ¿cierto? Sí.
Ahí llegó una. Ahí llegó una. Del sector, sobre el sector eléctrico. El sector eléctrico no está sobrecastigado. Pero no hay preguntas, ¿no? Bueno, ahí, Andrew, no sé si tenés, nosotros no tenemos el sector eléctrico en la, digamos, pero ¿cuánto crees que de las más noticias ya están priceadas? Esa creo que es un poco la pregunta. Sí, gracias. Sí, No, dale, Andrew, dale. Gracias, Carolina, y gracias por el comentario ahí, Juan. Sí, efectivamente, incluso antes del resultado del 16 de mayo, estábamos viendo un sector que tenían viento en contra importante. Para nombrar un par, en primer lugar, el tema de la descarbonización. Claramente es una tendencia global, pero algo que bien importante en Chile, considerando la exposición que tenemos a la termoeléctrica a carbón. Recordemos que representan 40% de la generación en promedio anual. Y la empresa que justamente tiene exposición a estas centrales tienen un gran desafío y además si uno empieza a considerar algunas de las propuestas que hemos visto incluso en el Congreso con respecto a acelerar esta descarbonización, eso trae, la verdad, gran desafío para el sistema eléctrico, especialmente por el tema de la transmisión, porque en general la termoeléctrica de carbón están ubicadas cercanos a los polos de consumo, pero con la planta eólica y fotovoltaica que supuestamente iban a reemplazar estas centrales, obviamente ellos están ubicados mucho más lejanos en general. Entonces, la implicancia que eso puede tener para algunos de los nombres del sector es poner mucha presión en términos del costo marginal del sistema y empresas como, por ejemplo, un Engie, también un poco un Enel, que también cuesta a comprar en el mercado spot, tiene tema por ahí. Y el otro gran tema, yo diría, es el tema de la liberalización del segmento regulado. También un tema importante a largo plazo que podría castigar a algunos de los papeles del sector, que especialmente lo que depende mucho de los contratos que firmaron en el pasado a precio bastante alto. De nuevo, un Engie ahí bastante expuesto a este tema. Entonces, uno tenía ya esta coyuntura antes del 16 de mayo y yo creo que saliendo del resultado del 16 de mayo hay ahora aún más incertidumbre. Y sí ha reaccionado un poco el sector, pero y después del 16 de mayo, por lado de valorizaciones se ve bastante descontado ahora, pero yo creo la verdad que nos cuesta de aquí en adelante, en los próximos meses, ver muchos catalizadores que van a ayudar un poco impulsar un rebote en muchas de las acciones del sector. Bueno, es un poco el contexto, un comentario que ojalá sirva un poco. Sí, ahí le preguntan si, digamos, ¿cómo ven Engie? O sea, vos decías que efectivamente tiene varios riesgos, pero ¿hay algún precio en el que entrarías a Engie en particular? Mira, una pregunta interesante porque claramente, claro, el caso de Engie ha caído muchísimo. Yo creo que en la mente de la inversionista la gran duda es el contrato, justamente que estaba hablando ahí del contrato regulado que tienen, que es por sobre $110 por megawatt hora. Y cuando uno empieza a hacer un poco la sensibilidad de ajustar a la baja la demanda detrás o sea, el precio a lo cual puede vender este contrato en el escenario en que finalmente hay una liberalización más acelerada y efectivamente vamos a ver que comprima mucho el margen que gana hoy día.
uno incluso puede llegar en escenario más extremo, incluso uno puede llegar a niveles más bajos que el precio de hoy. Entonces, la gran variedad frente a esta incertidumbre nos complica un poco, incluso a los niveles hoy día, por debajo de 600 pesos por acción, ponernos una postura más positiva, y creemos que el mercado va a estar un poco lo mismo por ahora. Bueno, acá también hay una pregunta por el lado de los bancos. Dice si el proyecto de baja temporal del IVA en Chile obviamente afecta al lado de la inflación y cómo eso afecta a los bancos, ¿no? ¿Ahí me escuchan, Caro? Sí. Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, buenos días a todos. A ver, frente a los bancos y frente a ese tema, varios temas por comentar. Lo primero es que justo estábamos conversando hoy día con Samuel, nuestro economista, y nos plantea varias cosas. En el proyecto del IVA, a los bienes esenciales, es cierto que ha perdido algo de fuerza, y eso debería ser algo positivo. Tenemos que tener en cuenta que cálculos preliminares que teníamos sugerían una afectación alrededor de 100 puntos básicos, o era la sensibilidad que manejábamos, 100 puntos básicos sobre la UF trimestral. Y en ese contexto, pues estábamos esperando que en principio incluso pudiese haber un efecto en 12 meses medido de alrededor de 5 o 6%, en las utilidades netas de bancos referentes como Santander y como Banco de Chile. En ese contexto de una menor probabilidad, pues es claramente un escenario positivo, entendiendo que, como hemos comentado en varios documentos, en múltiples documentos, la tendencia de resultados de la banca viene siendo bastante interesante, incluso con una tendencia en la cual no solo recuperan rentabilidades a niveles de pre-COVID y pre-crisis social, sino que también pues incluso lo superan en algunos casos, como es el caso de Santander, como es el caso de BCI y demás. Ahora, ¿qué ocurre con eso? ¿Y qué ocurre, aprovechando el espacio para la pregunta, para comentar un poquito como ese view en bancos? Y es que definitivamente la banca o las acciones de los bancos ha perdido definitivamente el momentum que traía por lo menos en el primer trimestre, y esto a partir pues de ya los temas digamos políticos que ha comentado Caro y Andrés, pero sobre todo también por los temas regulatorios. De hecho, vale la pena mencionar que aparte de ese proyecto del IVA, justo se está discutiendo ahora, es un proyecto en el cual se reduzcan o se recorten lo que tiene que ver con los impuestos, digamos, a la gasolina. Nada más sacábamos una nueva estimación, porque estos son todos escenarios, todavía no hay, digamos, nosotros no hemos alterado nuestro escenario base, en donde pues básicamente nuestra inflación al cierre del 2021 es 3.3, pero este proyecto de ley que busca reducir impuestos específicos a las gasolinas en 50%. Inicialmente nuestras estimaciones es que si esto llega a pasar, incluso ese escenario del 3.3% de inflación al cierre de este año puede estar algo por debajo de 2.8, 2.9%, dependiendo pues de muchos supuestos, entendiendo que incluso como está planteado ese proyecto, indica que sería hasta que pues la pandemia básicamente acabe o haya, digamos, básicamente el decreto está en excepción en Chile, y esto está condicionado a la evolución de la pandemia. Sí, el supuesto que nosotros hacemos es que inicialmente se extiende hasta diciembre de 2021, pero de nuevo, es todo muy incierto. Entonces, vuelvo a reiterar en ese punto y soy muy enfático en que el mayor inconveniente para los bancos hoy día es que se ha perdido algo de momento, que hay varios frentes regulatorios que están generando, digamos, algo de presión, pero sin duda también es cierto y vale la pena recordar que cuando vamos al tema de valoración es muy importante tener presente que cuando vemos Santander o Banco de Chile, por decir algo, están transando alrededor de 1.9 veces book value 2021, teniendo en cuenta que estos bancos usualmente pues en la historia transan por arriba incluso de 2 veces, y no solo frente a la historia, sino que cuando lo comparamos contra los pares en LATAM, incluso por primera vez en años están transando
de manera justa o incluso con algún descuento, lo cual creemos que dado el track record que tienen estos bancos, algunos de estos bancos pues básicamente podría lucir algo descontado. Ahora, para finalizar el comentario de bancos y no extenderme mucho acá, salvo que haya más preguntas, como lo mostramos también en la cartera, ¿cuál es la razón nuestra para poner a BCI en nuestra cartera y no tener a los demás bancos? Es muy importante tener en cuenta que en una estrategia de menor bet y en una estrategia de diversificación, BCI aparece como un vehículo un poco más resiliente, 30% de su cartera alrededor en Estados Unidos, y adicionalmente, si vamos al espacio de valoración, es el banco definitivamente más descontado, con mayor valor a nuestro modo de ver, con una expectativa alrededor de un price to book alrededor de 1.2, básicamente transando como un banco colombiano, con un perfil de rentabilidad mucho más atractivo y con una operación en Estados Unidos que ha mostrado pues un track record bastante bueno desde que se adquirió. Sí. Bueno, muchas gracias, Eva. También tenemos una pregunta ahí sobre los márgenes de Andina y Embonor, si son proyectables para el resto del año. La verdad es que probablemente no, es probable que veamos una contracción por el lado de Andina por dos motivos. Primero que nada, la verdad es que las compañías están, como mostramos en la diapositiva de las bebidas, las compañías están con un ahorro en gastos, principalmente en temas promocionales, de marketing, que ha sido súper fuerte, y eso pensamos que no sostenible el tiempo. Eso tuviste toda la segunda mitad del año, y por ende desde ese punto de vista ahí hay va a haber una base de comparación bastante alta, y lo otro es que también está de acuerdo con INBEV en el caso de Andina y Embonor, en donde, bueno, la verdad es que ese es un buen negocio, pero es un negocio más de volumen y de menor margen. Entonces, sí estamos en el neto, pensamos que es positivo, especialmente desde el punto de vista fundamental, mirando más de largo, porque el impacto que puede tener a nivel de precio y volumen va a ser altísimo, y ahora llegan 2 trimestres con una expansión de volumen y de precio debido al acuerdo por sobre 10%, y creo que eso ha ido sorprendiendo el mercado, pero sí, de todas maneras, como les comentaba, es un acuerdo más de volumen y que sí puede tener en el neto una leve contracción de margen, pero que sí, por supuesto, no alcanza a compensar el efecto positivo del top line, por lo que sí pensamos que sigue siendo un acuerdo accretive para las acciones. Respecto al tema de Entel, bueno, ahí Andrés me complementará, pero yo creo que la realidad es que no hay mucho driver de corto plazo, más que buenos resultados, recuperación de cash flow en Perú. En el fondo está un poquito complicada porque creo que hay dos cosas que el mercado no le cree a Entel, y de hecho hemos tenido un webinar también la misma semana que tuvimos el webinar de Aguas, con no una reacción en el fondo al final por parte del mercado, porque digamos, uno es el tema del CAPEX, ¿no? Como decía Andrés, efectivamente, como que hay cierta percepción o preocupación de que este CAPEX adicional que estamos viendo, en torno a 230, 240 millones de dólares para los próximos 2 años, perdón, sea algo que llegó para quedarse, ¿no? Que al final del día las regulaciones y una mayor, digamos, persistencia por parte de los gobiernos de generar mayor cobertura obliga a las compañías a tener, digamos, un deployment de CAPEX mayor. Y el otro es el tema de la recuperación por el lado de los márgenes en Perú, ¿no? Entonces esta situación de política en Perú probablemente sea un poquito más compleja. Entonces creo que no hay mucho catalizador, más que nada pensar de que la compañía igual va a hacer una buena pega este año. En general el tema de los retiros previsionales debiera apuntalar bastante el consumo, y pero el celular es parte como del consumo, y en el fondo esperar un poquito el delivery en Perú. Yo creo que complementar que efectivamente, bueno, obviamente la caída de ayer igual probablemente abrió un punto de entrada interesante, porque fue bien fuerte, pero de todas maneras ya ha ido recuperando hoy día. Yo creo que sí, el atractivo de Entel, y especialmente para nuestra cartera, es que de todas maneras es una compañía que ya tiene un riesgo a la baja muy acotado, y la verdad es que entiendo también de que tenemos
que tener 10 acciones en la cartera, y que hay muchas que sí tienen un riesgo a la baja importante, la verdad es que igual nos parece como algo atractivo para tener, dado el escenario actual. De todas maneras, igual la tenemos, como pueden ver ahí, en la última posición de la cartera. Y creo que por ahora no hay más preguntas. La verdad es que estamos ya 10 minutos pasados. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. De todas maneras, si tienen preguntas adicionales, siempre nos pueden hacer llegar al correo. En la página del portal, si todos no tienen acceso, ahí hay podcasts que obviamente subimos de manera semanal, y también tienen abajo como para poder hacer preguntas directas que nos contesten, nosotros las respondemos en el día. Entonces ahí para recordarles que también puede ser una fuente interesante de información. Bueno, Así que bueno, nos solamente despedimos. desearles un buen día a todos y muchas gracias por su asistencia, y nos estaremos viendo el próximo mes. Sí, y hay una encuesta final que también si nos ayudan a contestarla. Yo avisos parroquiales paso, así que bueno. Un saludo, hasta luego, buena Gracias. semana. Hasta luego. Chao. Luego.